Muchas gracias. Bueno, luego de esta deliberación hemos llegado a una definición por unanimidad. Yo voy a mencionar el primer voto, sin perjuicio de que tanto el doctor Trincheri como el doctor Daniel Barecio puedan agregar algo de que he omitido decir, que omita decir en este primer voto, y que fue obviamente motivo de deliberación y de decisión del tribunal. En primer término, respecto de la admisibilidad. En particular, antes y después del fallo Guzmán, yo he declarado admisible, considerado que merece superar este tamiz de la admisibilidad las cuestiones referidas a el posible vencimiento de los plazos, sobre todo obviamente de los plazos mencionados en este Código de Procedimientos como plazos fatales. Los fundamentos por los cuales sigo considerando que debe superar esta primera cuestión, antes y después de Guzmán, reitero, son que justamente la restricción y la taxatividad de los recursos del tratamiento de impugnación, una de las cuestiones es justamente que este código establece plazos fatales. Entonces, sería contrario justamente al espíritu de este código abrir razones, tener una regulación abierta de posibilidad de admitir recursos, de que superen la cuestión de la admisibilidad, tendiente a que no se produzcan retrasos que necesariamente produzcan el vencimiento de un plazo fatal. Pero justamente si esto está enunciado o fundado por cuestiones de plazos fatales, entiendo que merece el tratamiento por lo menos del doble conforme, sobre todo cuando es el tratamiento del pedido de un imputado, que considera justamente que ha operado un plazo fatal y no puede seguir siendo sometido a proceso. Porque además que uno de los fundamentos de este código, de las novedades de este código y los que estructuran justamente la reforma, que es un cambio de paradigma del proceso penal, no es solamente una reforma procesal como fue del inquisitivo al acusatorio, esto es un cambio de paradigma, lo dice el artículo 17 cuando habla que el delito es un conflicto, es que justamente lleguen a juicio o se continúe con el proceso por cuestiones que valen la pena, seguir al proceso o llegar a juicio. Para eso hay unidad de ejemplos normativos, como por ejemplo los criterios de oportunidad, pero también la discusión que se puede sustanciar en la audiencia de la etapa intermedia, donde se admiten convenciones probatorias, acusación única, la posibilidad de reparación como última instancia de una salida de un criterio de oportunidad. Entonces, mi pregunta es si realmente el espíritu de este código está entre las estructuras que modificaron justamente la concepción del proceso penal, está la regulación de plazos fatales y que realmente se continúe adelante con el proceso con cuestiones que vale la pena continuar. ¿Qué sentido tiene seguir adelante con un proceso donde una de las partes, y sobre todo cuando esa parte es el imputado, considera que está muerta la acción, que se ha extinguido la acción? Yo en todos los votos donde me refiero justamente a la admisibilidad, porque siempre he considerado que debe sortear el tamiz de admisibilidad y obviamente encuadrar en acto procesal importante, cito a manera de ejemplo, quizás absurdo, pero para de alguna manera que se entienda con claridad cuál es mi opinión y mi interpretación, evoluciona la muerte del imputado. La muerte del imputado, que es el primer
requisito tanto en el código, en todos los códigos de procedimiento como en el código de fondo, el código sustantivo. La muerte del imputado es la primera causal de extinción de la acción penal, de la acción procesal penal. Bueno, yo, sinceramente, en términos jurídicos y jurídicos procesales, la muerte de la acción para mí es exactamente asimilable, digamos, por la importancia, obviamente, no por los bienes jurídicos, pero por la importancia sí, a la muerte del imputado. ¿Qué puede ocurrir? Podemos decir, se murió el imputado, vengo a pedir sobrecimiento, y un juez diga, no, que tiene que seguir adelante el proceso, y no merezca una revisión de un tribunal de impugnación, y digo, no, porque se murió hace poco. No, tiene que ser manifiestamente inconstitucional, o entonces que se han vencido los plazos con un control de constitucionalidad, como bien citaba el doctor Gea, los casos que han llegado a la Corte o tribunales internacionales, donde claramente estaba agotada la acción, vencida la acción, muerta la acción y agotado el plazo razonable. Ahora, con este nuevo ordenamiento procesal, donde establece plazos fatales, el legislador ha dicho cuándo opera el plazo razonable, y lo dice en varios capítulos, cuando habla de la prisión preventiva. Durante mucho tiempo se discutió cuál es el plazo razonable de la prisión preventiva, el 2x1, la aplicación del 2x1, sí o no. Después se revocó el 2x1 y demás. El código dijo 1 año y se acabó. Los 3 años de duración del proceso, y además que establece exactamente hasta dónde se considera que debe durar el proceso, hasta el recurso extraordinario federal. El plazo de duración de la etapa preparatoria dice 4 meses y habla de plazos fatales, y en la parte general, justamente cuando habla de los plazos, refiere a que todos los plazos deben ser cumplidos en los términos que establece el código, bajo pena de caducidad. Si bien este término es absolutamente infeliz en materia del proceso penal, yo sinceramente no sé cuál es la consecuencia de caducidad, de una caducidad, pero digo, o es caducidad o es la muerte, o sea, o es el plazo fatal o es la caducidad. Por ejemplo, esta discusión que hay en relación a la investigación preliminar y no preparatoria de los 60 días del fiscal, cuando puede ser genérica, cuando no hay imputados, o si no 60 días. En este sentido, bueno, y con esto ha desterrado por completo la interpretación de términos, ¿cómo es el término? Ordenatorios. Se terminó con ese concepto de términos ordenatorios. Bueno, por estas consideraciones entiendo que yo particularmente entiendo que debe ser superado el tamiz o esta primera cuestión de la admisibilidad. Por otro lado, el acto procesal importante, que es cierto, también como define los colegas de la defensa, en varias oportunidades se ha definido como acto que no permita el saneamiento en otra etapa del proceso. Sin embargo, yo he prácticamente desafiado en reuniones donde tratamos justamente la definición de los actos procesales importantes, que actuación jurisdiccional que no refiera taxativamente el código, sentencias absolutorias, sentencias condenatorias, la denegatoria de suspensión del proceso a prueba, el sobreseimiento, ¿qué otro acto se les ocurre a ustedes que no puede ser subsanado en otra actuación posterior del proceso? Es decir, que permitan seguir adelante el proceso porque puede ser resuelto en otra etapa. Entonces pareciera que la definición de acto procesal importante, más allá de los fundamentos que he dado, que por qué, por cuestiones de plazo, yo entiendo que sí, debe ser abierta al tratamiento del fondo, se encuadra más en el control de constitucionalidad, como de alguna manera lo ha fundado la defensa, en el control de constitucionalidad que incluso, y es por esto
que mis colegas también acompañan este primer voto sobre la admisibilidad, que incluso puede ser declarado de oficio. Entonces, el acto procesal importante se define más por el control de constitucionalidad que prevé este Código de Procedimiento como tratamiento del Tribunal de Impugnación, con más precisión que esta definición de que pueda ser subsanado en otra etapa procesal, sin perjuicio de los argumentos que he mencionado específicamente referida a los plazos. ¿De la admisibilidad algo más, doctor? Lo decimos todo junto. Lo decimos todo. Bueno, yendo a la cuestión de fondo, en principio entendemos, o sea, no compartimos, yo diría que ninguno de los argumentos que ha dado la doctora Malvido, la señora juez de garantías, para llegar a esa definición, a esa resolución. Es decir, concretamente, y esto es lo que tenemos que revisar, es decir, tenemos que revisar justamente lo que nos ha llamado a revisión y que se ha debatido en esta audiencia, es revisar la resolución de la doctora Malvido y no reeditar una nueva audiencia para ver si están habilitados para pedir una prórroga, una segunda prórroga. Es decir, no compartimos los argumentos porque bajo ningún punto de vista consideramos que los términos, cuando se mencionan en meses, puedan ser computada la feria ni ningún otro día hábil. Pero no porque es una interpretación, como de alguna manera citó alguna jurisprudencia nuestra, el doctor Iñiguez, sino porque lo dice el Código. Lo dice el Código en el artículo 79, inciso 3. Dice que los términos que son mencionados en días se contarán días hábiles, con lo cual todos los otros términos que se mencionan y no son en días tienen que ser días corridos. Cuando es meses y cuando es años son días corridos, no son días hábiles. La excepción es cuando lo cuenta en días, es decir, el Tribunal de Impugnación tiene 10 días para dictar la sentencia, el Tribunal de Juicio 2 para dar el veredicto y 5 para dar la sentencia definitiva, y son días hábiles, tampoco dice días hábiles, pero entonces vamos al artículo 79, donde regula toda la cuestión de los plazos, entre otras cosas esta cuestión de la caducidad, y en el inciso 3 vemos que la única excepción que da días hábiles, que no se cuenta la feria, los feriados y los fines de semana, es cuando se enuncia en días. O sea que no es una jurisprudencia en tribunal, sino es una interpretación taxativa de lo que refiere el artículo 79, que regula toda la cuestión de los plazos. Entonces, esta resolución no la compartimos. Tampoco entendemos, tampoco compartimos, si bien cita convenciones internacionales, por qué en este caso concreto, no debe operar las normas internas, es decir, las normas que prevén justamente los plazos fatales. En este caso concreto, el artículo 158, es decir, que sean funcionarios públicos y dificultad para investigar y demás. Está regulada esta posibilidad tanto en el Código de Fondo como en el Código adjetivo, determinadas situaciones, por ejemplo, pedir la causa compleja, que es un asunto complejo, o por ejemplo, en el Código de Fondo, cuando no prescribe mientras esté en la función pública, es decir, el legislador, tanto nacional como provincial, se ocupa de estas situaciones, no es que no la tiene en cuenta, no es que la asimila en esta igualdad ante la ley, pretender que es igual un robo que una defraudación a la administración pública. Entonces, no entendemos por qué da estos argumentos, sin perjuicio que ya había fundado que hacía lugar porque no computaba la feria.
no entiendo por qué hace todas estas referencias a pactos internacionales y demás, en este caso concreto. Puede haber otros que sí no pueda operar las normas de prescripción o de plazos fatales internas, bueno, cuando hay violencia estatal y, bueno, jurisprudencia de tribunales internacionales y la Corte Suprema, que manejan mucho mejor las partes que, por lo menos, que yo, que esta persona, que yo. Entonces, no compartimos ninguno de los fundamentos. No obstante lo cual, creo que hoy la querella ha dado un nuevo argumento, y digamos, por respeto justamente a que ya por lo menos no ha habido una refutación de la defensa, manifestando que esto no fue motivo de resolución de la señora juez y demás, hemos considerado que tenemos que tratarlo. Es decir, concretamente, nos costaba mucho evaluar la posibilidad de confirmar una sentencia cuando no estamos de acuerdo con ninguno de los fundamentos que había dado el órgano jurisdiccional para llegar a esa decisión. Pero no obstante, vamos a tener en cuenta un nuevo fundamento que no está y que no fue motivo ni consideración ni de la sentencia. Y es que el pedido de la querella para solicitar la segunda prórroga, fue presentado con anterioridad al vencimiento del plazo de los 4 meses previstos en el artículo 158. Y en este sentido le asiste razón a la querella que en varias oportunidades hemos dicho que, si bien por un lado existe este argumento que tanto la oficina judicial como la fiscalía como la querella pertenecen al Estado y los retrasos o los incumplimientos de los plazos es del Estado y no tienes por qué cargar al imputado, en concreto y en la práctica, si tanto la querella como la fiscalía como la querella en este caso concreto tienen un plazo determinado para cumplir y a partir de ahí pedir la prórroga, sería en concreto imposible evaluar cuánto tiempo va a llegar la oficina judicial para justamente que la audiencia se haga antes del plazo. Entonces, depende de la carga, lo tendría que pedir 15 días antes, 10 días antes, una semana antes, y en el caso que lo haga en términos, en un día antes, nunca se podría realizar la audiencia antes del cumplimiento del plazo. Con lo cual, por estas consideraciones le asiste razón a la querella que cuando el pedido es anterior al vencimiento del plazo, de alguna manera interrumpe independientemente del tiempo que se haga concretamente la audiencia. No obstante, entendemos que en esta cuestión de regulación de los plazos fatales y de cumplimiento estricto y de estos argumentos que he dado sobre que se ha desterrado desde mi punto de vista este concepto de plazo o de términos ordenatorios, todos son perentorios y todos tienen que tener de alguna manera alguna sanción. El Código en este caso fue muy preciso justamente en el artículo 158, y que obviamente esto fue motivo de agravio también de la defensa. Cuando habla de la duración y de la prórroga, es decir, estamos de acuerdo que estamos evaluando la posibilidad de una segunda prórroga, es decir, que el doctor Mauricio Zavala otorga la primera prórroga fundado en los argumentos que obviamente ha dado la querella, porque no fue un pedido de la Fiscalía sino de la querella, hace lugar a esta prórroga. Cuando se refiere al plazo, la posibilidad de una segunda prórroga,
Cuando dice, el juez fijará prudentemente el plazo de prórroga, que no podrá exceder de 4 meses. Le dio el plazo máximo, de 4 meses. Cuando el acto concreto de investigación tampoco pueda cumplirse dentro del último término, se podrá solicitar al Colegio de Fiscales una prórroga que no excederá nuevamente de los 4 meses. Ahora bien, lo que está exigiendo el Código es que esta medida, por un lado, sea de las que eventualmente había sido solicitada en la primera prórroga, dentro de las solicitudes que se otorgó la prórroga por primera vez, y además fundamental concretamente, no solamente qué acto es concretamente, sino por qué no se pudo cumplir en ese periodo de la primera prórroga. Es decir, que tiene una exigencia mucho más importante este segundo pedido de prórroga en relación al segundo pedido, y a que la medida por la cual se lo solicita la prórroga tiene que ser concreta. Concreta, interpretamos que tiene que ser concretamente, es decir, qué medida solicita, la factura, el boletín oficial, una nueva pericia, además, que ya ha sido solicitada en la primera prórroga, pero además, cuando interpretamos, cuando dice concretamente, ¿por qué no la pudo hacer en el periodo que requirió la primera prórroga? Y este tiempo de más que nos hemos tomado en la deliberación, cuando las partes habían sido muy claras en sus argumentos y en sus alegatos, fue justamente porque no podíamos establecer concretamente, primero, cuáles eran las medidas. Incluso hubo una réplica a una medida que aparentemente había solicitado en esta audiencia, pero mucho menos por qué no se había podido sustanciar en la primera prórroga. Otra cuestión más que ha sido discutida y planteada en esta audiencia, que bueno, obviamente merece ser respondida, muy bien han planteado y han refutado y han vuelto a hacer réplica citando jurisprudencia de tribunales internacionales referidas a los plazos fatales y el cumplimiento, perdón, a los plazos fatales no, al plazo razonable. Ahora, yo entiendo concretamente que toda esa jurisprudencia de Corte Suprema, tribunales locales, tribunales provinciales, tribunales internacionales, fue la que llevó a los legisladores de esta provincia a regular en el Código, esto que dije al principio, sobre plazos fatales. Ya no podemos discutir, como bien dice el doctor Egea, no, bueno, porque el caso que cita el doctor Iñiguez eran 20 años o 10 años, eso llevó al legislador a decir, los plazos fatales son estos. Entonces se podrá plantear en el caso concreto una reforma o la inconstitucionalidad, pero no venir a discutir ahora si un año es mucho o es poco. El legislador dijo, 1 año prisión preventiva es el plazo fatal para la prisión preventiva. 4 meses para la investigación preliminar es el plazo fatal para la investigación preliminar. Si quiere extenderlo, tendrá que cumplir con estas exigencias, taxativamente. Y si quiere extenderlo más todavía, tendrá que precisarlo mucho más. Y esta precisión es la que no hemos encontrado, sin perjuicio de que este es otro fundamento, pero además, por los cuales obviamente estarán suponiendo cuál es la decisión de este tribunal, sin perjuicio de que tampoco compartimos ninguna de las consideraciones que ha hecho la doctora Malvido en su sentencia, y que resultaba bastante complicado confirmar una decisión cuando no compartíamos ninguno de los argumentos, por argumentos nuevos que se habían reeditado en esta audiencia, como si esto se estuviese decidiendo lo que decidió la doctora Malvido y no su decisión. No obstante lo cual, consideramos que, por respeto a las partes y a cómo han debatido, discutido estas cuestiones, merecía también una respuesta.
Bueno, yo adhiero a todo lo que ha dicho el doctor Rodríguez Gómez. En principio, sobre la cuestión de la admisibilidad, yo le reconozco a él a él y a algún otro juez más, habrá habido, serían 2, éramos 13 jueces del Tribunal de Impugnación, digo, la tosudez en seguir insistiendo, aún después de Guzmán, de abrir los casos en que, digamos, se había resuelto denegar el pedido de sobreseimiento, un juez de garantía y el defensor impugnaba. Guzmán fue abril del año pasado. En mi caso particular, después de hasta ese momento, digamos, después de Guzmán en mi caso y en la mayoría de los jueces del Tribunal de Impugnación, no abrimos más y seguimos Guzmán, más que nada por economía procesal, porque bastaba con tomar una decisión contraria como para que el fiscal fuera al Tribunal Superior y revocara. Además de eso, un defensor, el doctor Vitale, se encargó de seguir yendo al tribunal en queje y demás, y si seguían dando respuesta negativa, con lo cual no tenía sentido contradecir Guzmán, en mi apreciación, ¿no? Pero lo que hay que mencionar es que los 2 jueces de la sala penal del tribunal que se encargaron de redactar ese fallo Guzmán ya no están, digamos. Y el Tribunal Superior en Lara, con otra composición, le ha dado una importancia al tema de los plazos, que unido a lo que dice creo que es el 229 de nuestro código en relación a la cuestión de la constitucionalidad, que eso es de oficio, digamos, resorte del Tribunal de Impugnación, considero que debe ser declarado admisible la impugnación. En cuanto a lo demás, en cuanto al fondo, vuelvo a repetir que coincido con el doctor Rodríguez Gómez. Yo no adhiero a los fundamentos que dio la doctora Malvido. Lo de los plazos, lo de los meses es algo muy grueso, porque no solamente, como dijo el doctor Rodríguez Gómez, es ese artículo del Código de Procedimiento 79, sino también, como dijo el doctor Iñiguez, el Código Civil dice cómo se cuentan los plazos, y es justificado que sea así, los meses y los años, porque si entonces llegamos a sacar los días de la feria y todos los feriados que hay, entonces los 3 años de duración total de proceso del 87 se iría a 5 años, a 6 años. Entonces, cuando el Código dice día, bueno, son días hábiles, y cuando habla de meses, son meses. Mismo que las lesiones leves, el artículo 89 del Código Penal dice de mes a mes, lo que pasó en ese mes, si había feriados, si no había feriados, incluso si eran 30 días o eran 29 o 31, no se cuenta, o sea, es de mes a mes. Con lo cual, en relación a ese argumento, por supuesto no estamos de acuerdo. Adhiero también, porque eso lo hemos hecho, que por supuesto es muy atendible, que el imputado no tiene la culpa de si es el Estado oficina judicial o es el Estado fiscalía quien deja transcurrir los plazos que están fijados perentoriamente en el Código de Procedimiento. Pero hay un sistema que hace poco que está implementándose. Todos los jueces somos conscientes de que el sistema no puede colapsar, y entonces todavía no está determinado bien, o sea, si la oficina judicial tiene la estructura suficiente como para dar respuesta a todos los requerimientos que hay, a todas las impugnaciones que se presentan. Entonces no sabemos si, digamos, una aplicación taxativa en estos casos puede llegar digamos, a poner en peligro el funcionamiento del sistema en sí, pero va a llegar el momento en el que se van a terminar las épocas de las pruebas, y va a haber que enfrentar con un fundamento serio, digamos, cómo le decimos al imputado que ya se pasó el plazo, pero que, digamos, la fiscalía o la querella lo presentó antes, entonces, digamos, es como un atajo, digamos, es así, para decir, no, todavía el plazo no está vencido. Pero bueno, lo hemos hecho con presentaciones principalmente de la fiscalía, y en este caso lo ha hecho la querella, y bueno, adhiero a lo que dijo el doctor Rodríguez Gómez, por eso lo tratamos. Después,
más allá de lo que dijo el doctor Rodríguez Gómez, este procedimiento, o sea, tiene un lineamiento muy importante que es la cuestión de los plazos, o sea, que se terminaron los plazos ordenatorios, los plazos son perentorios. Todo eso que se ha quejado siempre Daniel Pastor, que el no plazo y demás, el código establece todos los plazos, qué es cuál es el plazo razonable, y entonces es un lineamiento que debe ser observado siempre, en todo momento, desde que comienza el proceso. O sea, desde que comienza el proceso, las partes, que es este otro lineamiento más, o sea, este es un sistema adversarial en donde las partes tienen que estar atentas, tienen que saber los pasos que dan, tienen que saber qué piden, qué no piden, cuánto esperan para presentar pronto despacho. También está establecido en el código qué pasa cuando los jueces no se pronuncian. Digo porque en realidad, cuando Zavala dice 8 meses, ya está dando una prórroga de 4, entonces, en esos 4 meses que siguieron los primeros 4, las partes tenían que, tomar todos los recaudos ya pensando en que se vencía el proceso, porque los últimos 4 meses son excepcionales. O sea, el último 4 meses, como dice el código, como lo decía Rodríguez Gómez, es para un caso muy particular que ya haya pedido antes, que no se haya podido materializar. Entonces, es un sistema adversarial. Tampoco entiendo, o sea, yo no conozco, yo intervine una vez al principio en esto, pero era más que nada sobre las facultades de la querella. Pero sí, observando la audiencia que tuvieron con Malvido, que falta esto, que se tenía que haber comparado con esto, que falta esto. O sea, si era tan complejo el proceso, el código mismo, como dijo el doctor Rodríguez, también le da la posibilidad de pedir al juez que se le dé el tratamiento de asunto complejo. Entonces cada prórroga tiene 1 año. Pero bueno, esas son cuestiones que la parte la tiene que ver. O sea, nosotros acá estamos únicamente para para resolver la impugnación, y la impugnación nos muestra la resolución de la doctora Malvido, con la cual no coincidimos con los argumentos que ha dado. Vuelvo a repetir, la parte que hemos observado, que la hemos visto varias veces, por eso nos demoramos más en la deliberación, es justamente el meollo, habiendo salvado todo lo anterior, habiendo dado tratamiento a la impugnación de a pesar de que el plazo había pasado. Lo que más tiempo enfocamos fue en esa cuestión de para qué era la última prórroga. Y entonces, eso sumado a que no estaba claro, sumado a que no coincidíamos con los argumentos de la doctora Malvido, nos llevó a coincidir en que no correspondía dar la última prórroga solicitada. Bueno, en primer lugar... se enganchó. Bueno, sí. Bueno, en primer lugar, por supuesto que comparto los argumentos de los colegas, y en cuanto a la admisibilidad formal, entiendo que al ser un acto procesal importante, en función del artículo 229, le corresponde al Tribunal de Impugnación hacer el control oficioso de constitucionalidad, y tal como lo venimos resolviendo en innumerables casos y en composiciones con la doctora Martini y el doctor Sbilling, el control oficioso se impone, y por lo tanto, tratándose la cuestión del plazo razonable, es como que ese argumento es absolutamente plausible para tratar la admisibilidad formal del recurso. Por lo tanto, también comparto los fundamentos de mis colegas en cuanto a que el recurso es admisible. En segundo lugar, ya entrando al fondo de la cuestión, luego de haber visto toda la audiencia, tal como lo dice el doctor Trincheri, por eso nos hemos demorado, el objeto de esta impugnación es revisar la resolución de la doctora Malvido. Y en ese sentido, al revisar esa resolución, obviamente ninguno de los tres compartimos
los fundamentos que virtiera la doctora. A mi modo de ver, y esto es una opinión a título personal, la resolución de la doctora Malvido ha sido un discurso. Y se trató de numerosas cuestiones dogmáticas y con profusa jurisprudencia y doctrina, pero en sí su opinión dista mucho de la que yo pienso. Voy a hacer mención, en primer lugar, a una cuestión que el doctor Jara menciona, que esto se inició como una investigación genérica, dice. Bueno, en realidad, y dice que esto surge de la audiencia, que había que determinar el objeto de la investigación. En realidad me parece que el doctor Jara ha cometido un grave error en eso, porque la investigación genérica se inicia cuando las personas no están individualizadas. En este caso, había una persona que estaba imputada, que era Coco, y los demás integrantes, y lo que se debía determinar era el objeto. Por lo tanto, ahí me parece que está el primer error del doctor Jara. Sin perjuicio de eso, al no haber sido motivo de agravio de ninguna de las partes, lo digo como una cuestión anecdótica, si se quiere. En segundo lugar, la doctora Malvido, al hacer mención a cuál era el objeto de esta audiencia, ella mencionó de que lo hacía en función de ser la presidenta del Colegio de Jueces, y por tal motivo le pidió al doctor Pastorutti en dos oportunidades que precisara cuál era el objeto de la investigación y cuáles eran los actos concretos que solicitaba en la investigación para fundamentar su prórroga. En ese sentido, mi opinión es de que al solicitarse la audiencia deben manifestarse cuáles son los actos concretos de investigación que restan producir. Y tal como lo ha surgido de la deliberación, a medida que van pasando los plazos y van transcurriendo, sucede que cada vez se va haciendo como un embudo. Por lo tanto, cada vez quedan menor cantidad de actos para producir y menores medidas para llevar a cabo. Por eso la prórroga se va acotando en función de los actos que se van realizando. No han quedado claro cuáles son los actos de investigación que quedan por realizar según la querella. Tampoco ha sido rebatido la cuestión de que el doctor Jara, al mencionar que había dos pericias y que ninguna de ellas fue impugnada, sino que fueron objeto de aclaraciones. Esto es un dato importante y revelador, habida cuenta de que la querella, y en esto no ha dado ningún fundamento la doctora Malvido, de que necesita informes para saber si efectivamente esos dineros han ingresado al patrimonio particular de las personas imputadas o cuál ha sido el destino de esos fondos. De ser así, se desvía el objeto de la investigación, porque no debemos perder de vista de que lo que se estaba investigando era un fraude en perjuicio de la administración pública. Y por lo tanto, al no haberse determinado que existía un perjuicio para la administración pública, y eso surge de las dos pericias que se han hecho. Nosotros, como jueces, debemos tener en cuenta que siempre las cuestiones periciales escapan al conocimiento, y la experticia de los peritos hace que nosotros nos valgamos de las conclusiones de ellos. Y por lo tanto, si ellos están diciendo que no hay perjuicio, no entiendo, y tampoco la señora jueza ha dado motivos y fundamentos de por qué decide prorrogar las medidas de prueba que ha solicitado la querella, y cuál sería la definición de esas medidas, ya que el señor
querellante está solicitando facturas, cotejar que esos cheques también se correspondan con las facturas que ha presentado la defensa, el tema de la ley 5, en donde piden las declaraciones juradas. Es decir, hay una serie de medidas que me parece que están desviando el objeto procesal, y así lo entiendo yo, porque esas medidas este es el último tiempo con el que goza la querella y las partes en general para finalizar la investigación. Entonces, el doctor Pastorutti nos dijo de que con estas medidas él se trataría después de cotejarlas, es decir, esto daría lugar a una nueva pericia, y esta nueva pericia no ha sido solicitada en esta audiencia. Es decir, que nuevamente volveríamos a reeditar cuestiones que ya están fenecidas. Por lo tanto, entiendo de que los argumentos que ha dado la querella y que ha tomado y ha hecho suyo la señora jueza de garantía, ella no ha dado fundamentos de por qué y cuál es la verosimilitud y el sentido de esas medidas, sino que únicamente ha dicho, teniendo en cuenta los considerandos y siendo que las medidas de prueba solicitadas por la Fiscalía se corresponden con el objeto procesal, es decir, no ha dado fundamentos de por qué ella decide prorrogar, sino que lo hace en función de el Tratado de la Corrupción que ha suscrito Argentina. Yo entiendo de que esta es una causa compleja, de que hay muchas personas involucradas y está en juego el clamor público, pero eso no significa de que la investigación no deba llevarse dentro de los cauces naturales. Por supuesto que tampoco comparto la posición de que los días son corridos, sino que en este caso en particular la feria judicial se debe contar, los meses se cuentan por meses, y al respecto, mi postura de los plazos fatales la vengo sosteniendo desde que fui juez de instrucción, y tanto, como lo dice el doctor Trincheri, el trabajo del doctor Pastor y el trabajo del doctor Fabián Balcarce en acerca del viejo error entre los plazos perentorios y ordenatorios que fue escrito en Semanario Jurídico de Córdoba, nos da un acabado tono de cómo deben computarse los plazos. Como cuestión subsidiaria, obviamente que el Código Civil, el anterior, porque esta investigación se empezó hace 2 años, o sea que regía el anterior Código Civil, los modos de contar los plazos en el derecho, tanto en el anterior Código como en el actual, eso no ha variado, y por lo tanto los meses deben contarse por meses, tal como lo dice el artículo 79 y 80. Por lo tanto, compartiendo los fundamentos, voto al igual que mis colegas. Bueno, por estas consideraciones, el tribunal por unanimidad resuelve declarar admisible el recurso presentado por la defensa, el doctor Marcelo Iñiguez, revocar la decisión de la señora jueza de garantías, declarar extinguida la acción procesal penal en este caso por haber vencido los plazos previstos en el artículo 158, y como consecuencia dictar el sobreseimiento de Guillermo Aníbal Coco, Alberto Javier Zaguese y Mariano Sergio Enrique Scroch sin costas.